El Congreso de la Mañana. Señores, vamos a hablar un poco sobre el tema del presupuesto para el 2025. El presupuesto, que es un tema de esos que asustan a la República Dominicana, ya que el Consejo de Ministros se ha reunido para esto. Hay que destacar que el presupuesto ha sido en los 2 últimos años de 1 billón de pesos, es decir, de 1 millón de pesos y un poco más, porque siempre viene el presupuesto complementario. Entonces, en este caso, vamos a ver, tenemos un video sobre esto para todos ustedes, para conversar y darle un poco ya de introducción a este tema sobre el presupuesto nacional, que es una ley, hay que destacar, se debe cumplir con lo que el Congreso de la República Dominicana apruebe. Veamos, adelante. El Consejo de Ministros pues trató sobre los principales parámetros que serán utilizados para preparar lo que es el presupuesto del año 2025. La primera parte, pues obviamente se revisaron lo que son todas las variables macroeconómicas que servirán de base para la preparación de dicho presupuesto. Puedo mencionar un crecimiento económico estimado del 5% y una inflación que se estima en un 4%, es decir, dentro del rango base del +1, -1%. Obviamente, las prioridades de este presupuesto 2025 se van a enfocar en áreas tan importantes como educación, salud, la parte del sistema integrado de transporte, que es muy importante para, obviamente, la República Dominicana, lo que tiene que ver con la terminación, por ejemplo, de la línea 2C, la ampliación de la línea 1, la ampliación de la línea 2 del metro, el teleférico de Santo Domingo Oeste y también el tren metropolitano, que son los principales proyectos del sistema integrado de transporte. También hay obras públicas importantes, obras viales que puedo mencionar, como el hecho del proyecto vial de la bandera, lo que es también el proyecto vial también para mejorar el tránsito entre la Jacobo Magluta hacia los próceres, que es otro proyecto importante, la ampliación del puente Peinado, entre otros proyectos. No debo dejar de mencionar también que en el año 2025, en este presupuesto, se le dará prioridad a lo que es el drenaje del Distrito Nacional en una primera etapa. Obviamente ese es un proyecto que toma, pues obviamente, más tiempo. No puedo dejar de mencionar tampoco la reforma policial y el sistema 911, que jugarán un papel de importancia también en este presupuesto del año 2025. Mira, Javier y compañeras, Patricia, Daniela, dentro de las cosas que se mencionaron, hay algo que llama mucho la atención y quiera Dios y finalmente ya sí se le ponga atención a ese tema, valga la redundancia. Y es el tema a propósito de las grandes lluvias que cayeron ayer en el Gran Santo Domingo, en la capital de la República Dominicana, que hubo fuertes inundaciones. Ayer, mientras en Santiago estaba muy soleado, estábamos muy relajados, estábamos muy relax. En Santo Domingo estaban bollando los vehículos, los autos. Se quedó la jipeta de Shellow Shack. ¿Sí? Él pensó que tenía una Monster Truck, una cosa, un vehículo, entonces se quedó totalmente en medio del agua. Porque es que llovió bastante. Sí, bueno, mira, ahí están las imágenes en relación a cómo estaba Santo Domingo en el día de ayer, el Gran Santo Domingo. Creo que eso está ubicado ahí Pero ha sido una de las cosas ya normales en la capital, aunque ayer cayó mucha agua. Bueno, creo que fue en 82 mililitros. Yo les voy a decir una cosa, yo estuve en Santo Domingo ayer y yo sentí miedo. ¿Tú estabas allá? Sí, pues tú estabas tendente a quedarte. Tú no me sigues No, yo sentí pánico y de verdad en carne propia. O sea, yo sentí, por ejemplo, pasando por un paso a desnivel, me sentí fobia de que quizás se pudiera caer una losa. Si yo hubiera sido, tú me meto en un hotel y me quedo ahí, En la capital, si está lloviendo, ya tú te tienes que quedar. Hubiera sido chévere, pero tenía compromisos aquí en el Congreso de la Mañana en el día de hoy. No, mentira, de verdad, les voy a ser sincera, yo no soy de sentir mucho miedo y yo soy de minimizar, o sea, para mí nada no va a pasar.
Pero ayer yo sentí pánico y no sé cómo los capitaleños pueden vivir con eso. Ver un trueno, ver un rayo, ver cómo se posaba el agua de nada, porque incluso Sí, yo estuve de cuando nada. empezó a llover y luego vi, o sea, con rayo, con brisa, por la Plaza de la Bandera, que eso es una piscina natural. De verdad yo sentí pánico. Sí, sí, pero cualquiera, y sobre todo con los hechos que han sucedido, principalmente los 2 noviembres, el 4 de noviembre Sí. pasado, el noviembre del 2023, del 2022 también, y Esto, ahora ¿Cómo entonces se han con perdido estas vidas? Se han perdido inundaciones. vidas. Sí, hay que destacar que a veces la gente no le hace caso a lo que dicen las informaciones, la ONAMED y el COE, pero creo que se ha ido tomando un poquito más de conciencia. La gente se guarda un poco, pero en 3 días cayeron más de 270 mililitros de agua en 3 días, y esto es bastante, sobre todo para el Gran Santo Domingo. Y como tú has dicho, esto es una de las partes del presupuesto. Vamos a ver, es algo que no se ha arreglado en años. Hay una sobrepoblación en la República Dominicana, en las ciudades principales, y esta sobrepoblación que en crecimiento desmedido, con construcción en muchas ocasiones sin todos los estudios necesarios, con los invernales llenos, y sobre todo, y me gustó un video de una señora que ataca y dice, es que somos sucios y tiramos basura. Ella dice, yo he visto hasta neveras y colchones en las cañadas. Qué barbaridad. Entonces, ese tema nosotros lo hemos tratado aquí, del régimen de consecuencia a los que tiran basura a las calles. Debe hacerse algo con eso urgentemente, y las inundaciones no son culpa solamente de la naturaleza, ni del gobierno, ni de la alcaldía. En ningún momento, no es solamente, hay que hacer algo. No se ha hecho nada, en los últimos 25 años no se ha hecho nada contundente. Sin embargo, nosotros como ciudadanos tenemos gran parte de la culpa, y sí deben hacer algo el gobierno, las alcaldías. Sin embargo, nosotros tenemos que cogerlo más suave, lamentablemente, porque hemos dañado y afectado bastante a los invernales. Así como yo pienso que como hay que tener en cuenta en este nuevo presupuesto para el 2025 el drenaje público, también la terminación de esas escuelas que están a mitad de construcción, Pero deberían mira, antes, de perdón, incluirlas. antes de entrar en ese tema, me permite por favor algo del tema del drenaje, antes de tú entrar en ese tema, y es que yo he visto algunas personas que hacen algunos comentarios, y debe ser una combinación, como dice Javier, de una conciencia ciudadana, de no tirar más basura, de saber que si llueve usted está contribuyendo a tapar muchos de las vías por donde deben de correr esas torrenciales lluvias que caen. No es menos cierto que no es un problema de ahora. Ese es un problema que viene, que no se le ha prestado atención, porque quizás no tiene una repercusión política vistosa. Porque no se ve. Y que no ha habido una remodelación. No hay una responsabilidad, no ha visto una responsabilidad, porque bueno, si arreglan eso nadie lo va a ver, y se sobreentiende que no genera voto, porque así se piensa en muchas Así se ha ocasiones. pensado, Mira, pero José. yo creo Y que gracias a Dios, ¿verdad? es que hay una inversión bastante alta, bastante Sí, es alta. grande, Sí. no es fácil, Porque y ocasiona un caos. Sí, porque lo que quería decir antes de entrar en otro tema es que ahí Santiago, en términos de estrategia y de crecimiento, nosotros le llevamos la milla a muchas de la provincia del país. Y ahí es que el plan estratégico de Santiago ha jugado un papel fundamental. Sí, claro. Porque tú crecer sin organización es complicado. Sí. Eso pasó en la capital, con lo que tú acabas de decir. La capital que ha crecido de una manera exponencial, de una manera impresionante. Usted va hoy a la capital y usted solamente espera a las 9, 10 de la noche para que usted vea lo que se ha convertido en la capital. Es una metrópoli, de verdad, la capital Espectacular. de la República Dominicana. Es algo impresionante. Pero ese crecimiento ha ido sin planificación. Y cuando usted crece sin planificación, entonces está tendente al caos y al desorden. Y eso ha pasado en la capital de la República Dominicana y en muchos lugares de Santiago, que uno critica cómo es que hacen una plaza y no tienen parqueo. Sí. O sea, ahí Exacto. viene el caos. Exacto. ¿Me entienden? No, y mira, ayer yo estaba viendo el comentario de una periodista de allá de Santo Domingo, que ella hablaba del drenaje pluvial, y ella decía que en Santo Domingo el 30% del drenaje, o sea, solamente un 30%
hay de los inbornas. Del tamaño de los No, invernales. de los inbornas. De los invernales. Exactamente. En todo el drenaje que hay en Santo Domingo solamente hay un 30% de los invernales. Entonces, eso no desagua totalmente. Las vías Por eso mismo, el no mismo tienen un crecimiento. flujo totalmente cuando llegan ahí para desahogarse. Y obviamente, lo que dice José, la cantidad de asfalto que hay en el Gran Claro, Santo Domingo, no hay claro. terrenos naturales que puedan absorber el agua Absorber. cuando llueve. Y eso ha afectado mucho Hay muchos en relación a las lluvias. muchos muros que quizás, como yo decía ayer, hablaba con Jordi, por ejemplo, donde el agua corría y continuaba para un lado, ya hay ahora un edificio, un muro, y el agua entonces se desvía, y así se desvía para las zonas en ocasiones más vulnerables, pero hay un crecimiento desmedido y no hay un donde control había total. una casa en 500 metros con un patio de 200 que la tierra Exacto. permeaba. Y Ahora hay hay un una torre, edificio hay una torre. que no tiene ni un metro de verde. Ujú. Ahí hay una No, torre. Y que los jardines que hacen, los hacen sobre cemento, porque Sobre cemento. o sea, hacen el hoyo y preparan, o sea, hacen un jardín Claro. con una superficie. Sí, eso es verdad. Entonces, ¿por dónde? O sea, ¿dónde la tierra absorbe el agua que cae? no, esa tierra va a seguir corriendo, y en el momento que pueda encontrar un espacio, Exacto. entonces ahí se ¿Qué va es a lo que ir, ha pasado? se va a ir filtrando muy suave, muy Entonces despacio. se acumula donde antes Claro, quizás claro. había una pendiente natural, donde antes había cómo absorberla. Y la verdad es que de verdad nosotros debemos de prestar atención, y qué bueno que se está hablando de este tipo de cosas para un presupuesto. Pero se está hablando por lo que está pasando. Bueno, Si Pero, no ajá, estuviera pero lloviendo, se está Pero se hablando. está hablando porque los Ahí es que yo crecimientos voy. sociales, los crecimientos Ajá, sociales pero tienen etapas. pero hay que Sí, decirlo. Daniela, pero los crecimientos Pero es sociales malo. tienen etapas. Tú no sabes lo que va a pasar si creces hasta que creces. Entonces, también debemos de no bajarle. Es que eso está mal, Patricia, pero porque es que ¿cómo? debe haber una planificación preventiva. Tú vas a Miami, todo el que ha tenido la oportunidad de ir a Miami, ve construcción en Daniela, pero no desierto, ataque eso, que Daniela, tú porque- dices, ¿y qué gente va a vivir por aquí en desierto? Y tú ves carreteras grandísimas que están construyendo porque tienen una visión a futuro. Bueno, pero aquí está- no se pero- construye con una visión Pero a está futuro. bien, pero si ya ya se está. construyó, Ni hay que preventivo. resolverlo. Pero está bien, pero si Malo es ya, que no se hable del pero tema. si están hablando Claro. que lo van a incluir en el presupuesto, tú sabes que si no lo hubiesen hablado, hubiesen dicho, ¿y por qué no incluyen qué el no lo drenaje en el mencionan? presupuesto? Pues ya lo están Mira, haciendo. Ojalá los que así sea. En los últimos 20 años debió trabajarse. Pero lógico. Ahora, el tema, estas inundaciones no estaban en el Distrito Nacional, no se dieron en el Distrito Nacional hace tantos años. Tenemos viendo en los avanzando. últimos 3 o 4 años las Sí. fatalidades. Sí. Sí se acumulaban, sí se veía. Pero el mismo crecimiento. Pero Exacto, el mismo entonces- crecimiento. No es culpa de Carolina, ni de Abinader, No. ni de Danilo. Sí debió trabajarse más en los últimos 20 Se años. debió haber tenido Sí debió. previsiones. Desde que comenzó el desarrollo. Sí, claro, Claro, claro. porque era lógico. Es Que que ahí se sí, debe haber una ahí estoy de planificación acuerdo. preventiva Ahí estoy de acuerdo con a lo que Daniela. pueda suceder. En ese aspecto no pensamos tanto a futuro, pero ya en este caso debemos hablar, entonces no vamos a criticar que se hable de ese tema. Pero sí, aquí hay un problema con ver a futuro, y por eso las Sí, callecitas desde luego. son chiquititas y después están... Por ejemplo, en Santiago, que es otro tema quizás, pero en Santiago, bueno, yo lo dije en estos días, debe cambiarse la nomenclatura, los nombres. Por ejemplo, aquí hay avenidas que son callecitas. Que ya no son avenidas. Pero son avenidas, entonces tú tienes un tema del límite de velocidad en las avenidas, pero son callecitas. Por ejemplo, hay parte de la autopista que la gente piensa que como es autopista, yo puedo andar a 100 kilómetros por hora. Pero entonces, esta parte hay que crear la conciencia nuevamente de la ciudadanía. Y ese nombre de avenida, en algunos casos, ya debe cambiársele o también modificar la velocidad, el límite de velocidad en algunos casos. Y por eso, en la entrada de las ciudades, Santiago y Santo Domingo principalmente, tú ves muchos accidentes porque la gente piensa que como se llama autopista,
y está la autopista Quiere Duarte. andar en la velocidad de autopista. Y la autopista Duarte llega aquí en Santiago hasta el elevado, hasta el teatro llega la autopista Bueno. en un aspecto, pero desde el aeropuerto para acá ya la velocidad debe estar disminuida y debe cambiarse esa nomenclatura, los nombres, los límites y todo esto para poder tener una conciencia mayor en muchos aspectos, y asimismo debe pensarse en grande porque somos un país, es un país pequeño, que está creciendo. pero el punto geográfico, la economía de este país, hay que destacar algo. Que hay mayor poder adquisitivo. Nosotros Yo estoy somos cansado de decirlo. un paisito del Caribe, pero ¿qué pasa? Al lado tenemos a Puerto Rico, que es una islita perteneciente a Estados Unidos, pero descuidada por Estados Unidos y con un sistema diferente. Y tenemos a Haití, tenemos a Cuba. Entonces, al mundo, a Europa y a Estados Unidos, le conviene este país para muchos negocios. Por eso aquí el narcotráfico es tan amplio, tan grande, diferente a lo que pasa en otras naciones del Caribe. No, y asimismo el turismo. Con diferencia, aquí tampoco es tan amplio. Bueno, claro que ha ido sí, todo el incrementándose, tiempo. pero nosotros gozamos de en una comparación con Cuba. Pero en comparación Ajá, con Cuba, pues te estoy diciendo- la economía de nosotros Pero es lo que te estoy diciendo, comparándolo con los países del Caribe y de las Antillas. Nosotros somos Sí. el lujo en economía. Lo vamos a comparar con Jamaica, inclusive, ¿no? Entonces, de la así mismo el región. crecimiento, mira los La vehículos. realidad es que no ha habido una planificación y que quizás no se pensó, porque honestamente yo hoy veo algunas torres aquí mismo en Santiago que yo no lo visualicé. No, o sea, no. pero claro, ya está. Entonces, si ya está y ya estamos teniendo problemas, pues qué bueno que, lamentablemente por cosas malas, pero qué bueno que entonces está sobre la mesa la situación y lo que hay que pedirle y supervisar Pero que se haga. Tú ibas a Y no decir, solamente haga. que se haga, que se haga con parámetros, que se haga bien, que se reporten, que se rindan cuentas y que no se Y sobrevalore. el tema del régimen de consecuencia, tirar basura, hasta que no resolvamos eso, no vamos a tener una solución, porque la gente piensa que puede tirar la basura en las cañadas, en los ríos, en los arroyos y en los contenedores. La gente piensa que ahí es que va la basura. Entonces, la única forma es educándolo con el bolsillo. Y ese papá va a educar a su hijo y va a venir generación tras generación. Mira, Sí. Javier, Daniela iba a decir algo, pero antes de ese tema que tú acabas de decir, yo estuve hablando en estos días con un alcalde amigo y él me decía que el tema de la basura en la República Dominicana debe de ser un tema ya de Estado. Claro, claro. Debe de ser un tema de Estado. Claro. Él me No es dijo, municipal solamente. ponte a pensar, ponte a ver la autopista Duarte en el tramo Santiago-Santo Domingo y tú verás la cantidad de cúmulo de basuras que hay en la autopista Duarte. Sí. En lugares que se supone que no hay Que personas no hay habitantes. gente. Yo me he Entonces, preguntado eso. Él dice, ese tema debe de ser un tema ya del Poder Ejecutivo, porque los ayuntamientos pierden a veces la capacidad para tener un régimen de consecuencias responsable para mitigar ese asunto. Debe ser Y de yo Estado. estoy de acuerdo, ese ya debe de ser un tema de Estado, el tema de la basura, porque hasta que aquí no hay un régimen de consecuencia, tampoco crean que la gente va a coger una educación. No, es que los países educados y desarrollados se educaron Hay en régimen- base, a pero se régimen de educaron en base a consecuencias. régimen de Ustedes consecuencias. no se imaginan el gran negocio que es el reciclaje. Claro. Y la basura es un gran Claro negocio. que Por sí. eso Hasta tiene que generadores ser Es un gran negocio. Por eso tiene que ser un tema de Estado. Entonces debe de haber un programa En que conjunto. enseñe a los ciudadanos a reciclar Sí, y a eso sí. dividir la basura. Y cuando usted divide la basura, el mismo Estado Pero el que le tema- hace falta, que tenemos una deuda pública eterna, que tenemos tantos compromisos, de la basura podemos sacar muchísimo Mucho provecho dinero. a través de Pero los ayuntamientos. ahí Entonces, entra el ¿por qué Estado. por qué no se toma medida en relación a esto? Pero ahí entra el Estado, porque el tema del reciclaje, que también estuve investigando, yo decía, ven acá, ¿y por qué no se recicle? Porque el tema del reciclaje es más complejo de lo que la gente Es complejo cree. y Terrible. Tú costoso. enseñas a la gente a reciclar, el tema es, si tú tiras la basura en el mismo lugar, tú no estás haciendo nada. No. No, Porque y tú el tienes tema que de la hacer recolección. otro vertedero
para reciclar también. No, Por esto eso tiene que nosotros- ser el tema de- por eso nosotros estábamos También proponiendo camiones diferentes. distintos vehículos, por eso distintas nosotros, rutas, si en distintas otros frecuencias, países, son- si en otros países desarrollados ha funcionado, Y ha eso funcionado municipal. de que hay varios zafacones Claro. y que se recogen, por ejemplo. Pero no solamente el tema de la educación, Daniel, es un tema de lo que te estamos diciendo. Pero hay que también. tener la Es más, voluntad para hacerlo. En un momento tenemos que hacerlo. Hay que hacerlo. Hay que Entonces hacerlo. se debe No, desde empezar. luego, desde Se debe luego. empezar y se le debe sacar provecho a todo eso. Por ejemplo, los cristales en un zafacón. Incluso se puede. Hay países que le ponen multa a las casas cuando Lo no que está dividen. diciendo Javier. Cuando no dividen. En Suiza te ponen multa. Y Pero Cuando ya tú el no sistema divides la está, basura. ya el Entonces, sistema está de ¿por qué copiarlo. aquí no se puede hacer? Porque primero Porque somos tenemos que haraganes. hacer, no, es que primero tenemos que comenzar a hacer dónde va ese reciclaje, qué vamos a hacer, porque tú no haces nada diciéndole al ciudadano, vamos a reciclar, No, estaba no. aquí, estaba allí, cuando eso lo van a tirar en el mismo Rafael. Pero todo eso, junto. eso simplemente O- se o- hace. o vamos Es a que tener si los ya mismos tienen- camiones. no, que lo debe tienen- haber un programa. Si No, ya se va a empezar eso es muy a costoso, dividir, eso es si muy ya se va costoso. a empezar a dividir, pero se le va a sacar dinero. Pero debería Pero que- estar se le va a dentro del sacar presu- dinero. debería No es que estar. tú vas a hacer un plan así. Que Un tú vas a tener ayuntamiento no puede solo flotilla. con Por eso. eso mismo, debe del Estado. O sea, desde el gobierno, Ahí sí, en ahí combinación, sí. en conjunto con los ayuntamientos, se ayuntamientos. debe aplicar y se debe llevar un programa, primero, de concientización, de educación, educar a la ciudadanía cómo reciclar. Segundo, que haya consecuencias, un régimen de consecuencias para quien no divida la basura en su casa. Y segundo, puede haber hasta incentivos para quienes Sí, hagan el exacto, trabajo claro. de manera correcta, Debe de haber, dividir debe la, haber. la basura, de que, por ejemplo, la cantidad de... Hay ahora máquinas de botellita de plástico que tú la entras y te dan te da y te dinero. dan incluso para el metro deberían poner máquinas. En el metro de Santo Domingo, aquí que vamos a tener un monorriel, que tenemos un teleférico, deberían haber máquinas. Obviamente que por debe- tanta botellita de plástico que tú introduzcas te den un ticket Pero para debes tú saber poder qué se va a hacer con para ese Pero antes de transportar. eso, tú Ah, tienes el que proceso. saber qué se va a hacer. Ahora, eso es Obviamente. simplemente un proyecto de ley en el Congreso y que se defina y dentro lo pueden del aprobar sin presupuesto, leer, ¿eh? Y yo sí, porque han O aprobado sea, muchísimas yo por eso cosas. digo, lo podemos copiar O- de un país o- que ya lo tenga, o lo urgente, depositan y se aprueba. O aprobar urgente, como aquella vez que se aprobó la ley No para, te pasa, para ¿no? cambiar la ley de Ah, INAPA pero no. para que Wellington, el compañero O lo lean Wellington, como Faría. sea el director del INAPA. O sea que hay cosas rápidas. Que para se puede mí, implementar. déjame decirte, Viene a defender- eso es, la productora lo está haciendo ella, para mí, déjame decirte, ese tipo de ley que se crearon en los años, yo no sé cuánto, eso es un disparate grande, que para tú ir a una institución, tú tienes que ser Bueno, de pero- una carrera determinada. Pero era la ley y se modificó No, no, rapidísimo. yo sé. Rapidísimo para que el compañero sea el yo sé, el yo sé lo que te intendente. está diciendo, de acuerdo Aunque contigo. haya hecho un de buen acuerdo trabajo. contigo. Ahora bien, es un disparate mayúsculo, porque usted lo que tiene que ser es un buen gestor, un buen administrador donde usted está, porque nadie estudia para ser presidente. Aquí en el país, en ninguna parte del mundo hay una carrera que diga, mire, usted va a ser para ser presidente de la República. No, es cierto. Eso es Entonces, cierto. ¿por qué usted tiene que ser ingeniero, agrónomo? Usted lo que tiene que ser un buen gerente. Para algunas Eso es lo que cosas usted se tiene que necesita hacer. más Sí, un pero buen si la gestor. ley establecía algo y tú me excusas, la Cambiarla forma por el no es amiguito. de atrapalante. Había Porque que no podemos hablar Yo estoy de acuerdo que la cambien todas, esa ley. Yo estoy de como acuerdo. debe de hacer. En el Congreso Pero- sin leer, pero pero no yo- así. yo Pero no yo- por Porque un tú no te amiguito. puedes hacer el traje a la medida. Yo estoy de acuerdo. No, yo no estoy defendiendo esa postura. Yo estoy de acuerdo, y lo he dicho hace mucho, que, por ejemplo, para usted ser director de Corazón, y que usted tiene que ser ingeniero, es un disparate eso. Usted lo que tiene que ser un buen gestor, un buen administrador. Eso es Sí, lo que usted sí. tiene que hacer. Claro, y para ser un ministro de Medio Ambiente, no tiene que saber de medio ambiente Ay, que ni te guste. y para usted ser síndico, Mira, usted mira, estudia y para síndico, y todo el mundo aquí aspira a síndico. por Pues ejemplo, debería ser entonces una Pero carrera hay para ser síndico. cosas especializadas. Ajá, Y pero si para usted no, ser síndico, usted tiene que excúsame, trabajar con yo todo. estoy de acuerdo contigo, porque se supone que tú tienes un equipo y se supone que delegas. No hay nadie que sepa de Lo que todo. tiene que ser un buen gerente. Ahora bien, claro, Por y eso tú hay vas a tantos manejar asesores. recursos también. Ahora bien, una cosa es lo ideal y otra cosa es que tú lo hagas para ajustarlo a alguien. Por eso Sí, hay ese tantos es el punto. asesores. por Es eso la hay tantos- forma, lo Pero- mismo que empezamos el programa en el día de hoy, es la forma de cómo hacemos las cosas. Sin embargo, la realidad es que estamos evolucionando como sociedad, entonces vamos a asumirlo. Así es. En cuanto al presupuesto, ojalá pudiéramos tener en esta ocasión una coordinación
y que ojalá les ilumine la mente a los ministros y al presidente de la República para llevar el presupuesto de la República Dominicana, dentro del presupuesto, un sistema de reserva, un sistema de disminución del gasto público. Ojalá esos gastos que tenemos exuberantes, exagerados en cuanto a combustible, en cuanto a viáticos, en gastos innecesarios y superfluos dentro de las instituciones gubernamentales, ojalá haya conciencia y se pueda tener un sistema de disminución de gasto en la República Dominicana antes del presupuesto, porque no puede ser que simplemente digamos, se necesita más presupuesto y al final tú digas, ¿y qué hizo esa institución con un presupuesto tan alto? Que se fue en nómina. Debemos revisar eso urgentemente. Y eso, el pueblo va a estar pendiente. El presupuesto de un billón de pesos. No hay problema. Vamos a bajar el gasto público. Y la austeridad, señor presidente de la República, que sabemos que usted ha tratado, usted personalmente, y ha logrado mucho usted, pero las instituciones, hay muchas que gastan de manera desmedida. Más que eso, la evasión fiscal que nosotros tenemos tan alta. No, primero el gasto. Sí, pero el gasto tú no puede venir a mejorarlo, no necesariamente creando desempleo, porque eso se crea, pobreza en una sociedad. No lo distorsiones, José, no lo lleves, no lo maximice. Yo no estoy diciendo desempleo. Tú unos puntos ahí, que se van, que si yo qué. ¿Cómo tú me estás hablando de desempleo? Yo estoy diciendo es que ¿cuántos asesores hay? En el Ministerio de Agricultura se gastan 5 millones de pesos. Eso no importa, los asesores, eso no importa. Vamos a revisar eso. En una institución debe de haber asesores. Pero a mí que nadie me diga lo contrario. Sí, pero en 4 años la nómina pública aumentó más de 400 millones. No, porque el Estado sigue siendo el mayor dador de empleo. Entonces, yo me pregunto, si otros pero gobiernos funcionaron con una nómina tan bajita, ¿cómo en 4 años tú me vas a aumentar la nómina más de 400 millones? Y sin dar unos resultados distintos. Y sin dar unos resultados distintos. Y tú no estás viendo el vamos a funcionar como funcionábamos en 1980. Porque si tú dices, wow, hay un cambio tremendo, tú puedes justificar una nómina que haya crecido tanto, pero lamentablemente es así. Yo sí, en relación al presupuesto, que era lo que quería decir ahorita, yo espero que incluyan un presupuesto para poder culminar todas esas infraestructuras de escuelas que están ahí paralizadas, porque necesitamos más aulas en la República Dominicana. Estamos totalmente abarrotados de estudiantes y hay estudiantes que no tienen dónde estudiar. Entonces, todas esas escuelas que ya están casi un 80% terminadas, no importa el problema que tenga de terreno, lo que sea, termínenla, porque ya... el problema de terreno no la pueden terminar, Daniela, porque se le va a derrumbar. Pero está ahí, no, yo me refiero a legal. A la parte legal. A la parte legal. Hay que resolver a la parte legal. Entonces termina la escuela porque ya está ahí. Si tiene un 80% de construcción, como la cárcel, ¿por qué usted no la termina? Aparte de eso, también otra cosa que deberían incluir en el presupuesto. Si no vamos a ir a pausa ahora, ustedes tuvieron su tiempo, ahora yo tengo el mío. Oíste, productor. Entonces, otra cosa que es muy necesaria que incluyan en el presupuesto es la emergencia del Cabral Ibáez. Hay que terminar esa emergencia del Cabral Ibáez, porque eso es un caos y es inhumano la forma en cómo se atienden los pacientes en esa emergencia de ese hospital. No, los hospitales no dejan dinero a los empresarios, entonces los hospitales al contrario que le quitan. No, mira esos empresarios de la salud. Tenemos que ir a una pausa. Si arreglan los hospitales, le quita dinero a los dueños de clínicas. Muy bien, pues vamos a una pausa y no se muevan, que nosotros tenemos muchísimo contenido este viernes como para hacer 2 programas. El Congreso de la Mañana.